para la primera pregunta, ¿ya? Para la primera pregunta, donde nos piden solamente que coloquemos el intervalo en forma gráfica. ¿Recuerdan ustedes? Lo que está aquí a la izquierda se llama la representación simbólica, ¿no es cierto? Y lo que está a la derecha es la representación gráfica del intervalo. Bien, ¿cómo se representaba una gráfica para un intervalo cerrado? Lo único que se representaba básicamente era los numeritos que nos dan aquí como límites, como extremos, 3 y 6. Ahí está, 3 y 6. Y Profe, como se trata de corchetes, entonces se entiende que el intervalo es cerrado, por lo tanto, en el 3 y en el 6 se tiene que colocar los puntitos, como ustedes pueden ver ahí, los puntitos pintados. profe, ¿Sí? Sí, Samuel. una pregunta. En la 2 dice, escribe en notación. Notaciones, por ejemplo, el 3 entre corchetes, coma Claro, 6. claro, esta sería anotación. Ah, ya, Exacto. profe. Ahorita lo hago. Ahorita lo vamos a hacer aquí, justo en este espacio que he dejado vacío. Sí, sí, efectivamente entonces ya estamos viendo la primera pregunta. Como es cerrado, repito, se coloca así nada más, ¿no? En el 3 y en el 6, dos puntitos que se han pintado y se marca también o se pinta toda la región que hay entre esos dos valores. ¿Ya está? Excelente, Rencito, qué bueno. Sí, fue justo cuando regresamos a clases, bueno, cuando empezamos las clases virtuales, ¿no? Y habíamos regresado de las 2 semanas que tuvimos de vacaciones en marzo, o sea, más o menos es abril del año pasado. Ya está. Ahora sí, vamos a hacer la otra. ¿Cómo sería al revés? Si es que nos dan la gráfica, que están viendo ustedes acá, pero nos piden el intervalo aquí. Entonces, en primer lugar, observamos que la figura o la gráfica va del 2 al 8, pero no son círculos pintados, sino tienen una parte que está vacía o en blanco. Y a eso se le llama intervalo abierto. Ya está. ¿Y cómo era la representación del intervalo abierto? Se acordarán que en lugar del corchete era un simbolito como este, así. Por un lado es el número 2 y por el otro lado, también abierto, es el número 8. Bueno, según el gráfico, sería así, ¿no? Ahí está. Entonces, estamos respondiendo ahí la pregunta 2A, en donde a partir del gráfico colocamos nosotros así, ¿no? Desde el 2, desde el 2 abierto hasta el 8 abierto también. Entonces, noten por favor la diferencia que hay entre el intervalo abierto y el intervalo cerrado. ¿Ya? Cuando es cerrado, los puntitos se pintan y cuando es abierto, estos dos circulitos se dejan en blanco. En este caso, pregunta número 7, lo que tenemos es que representar gráficamente el intervalo que va desde el -4 cerrado hasta el 12 abierto. ¿Ya? ¿Cómo sería en este caso? Bien, en este caso, nuevamente, la representación tiene que ver con colocar en el extremo del -4, como acá nos indica, intervalo, voy a mostrarles ahora sí la respuesta, intervalo cerrado, aquí en -4, eso implica que la región que vamos a graficar va a tener aquí en el lado -4 un puntito cerrado. Muy bien. Mientras que en el otro extremo, ya aquí en el otro extremo, en el caso del 12 va a ser un intervalo abierto. Por lo tanto, simplemente se coloca una circunferencia. Ya no se pinta como están viendo ustedes allí. ¿Ok? No es necesario, repito, que se pinte ese extremo. Bien, colocan el rectángulo, pintan todo el rectángulo y hasta esa entonces sería la respuesta de la pregunta 7A. Muy bien, ya tenemos entonces el desarrollo. Lo mismo harían entonces con la 7B, lo mismo se haría con la 8A, la 8B, ¿no? Son casos similares la 9, la 10 y la 11 también. Todos los demás tienen la misma forma, ¿ya? Tienen ahí la misma forma para trabajar. Bien, en el caso de la 11, podríamos observar también aquí, voy a darles el resultado,
¿cómo es que tendrían que hacer? A ver, ¿ya copiaron esto? ¿Sí? ¿Ya le tomaron un pantallazo? A ver, para poder pasar a la pregunta número 11 y luego la pregunta número 12 para terminar. Muy bien. A ver, vamos a dejar acá solamente esta parte. Bien, en la pregunta número 11 nos están dando ya el gráfico y nos piden en la parte A que solamente encontremos cuál es el intervalo de A y cuál es el intervalo de B. Ya, solamente eso nos están pidiendo que encontremos. Entonces, ¿cómo encontrar el intervalo que corresponde a A? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es observar el dibujo. Bien, en el gráfico, para esta pregunta, el intervalo A tendría que ir desde menos 6 cerrado, vean por favor, sería el sombreado más oscuro que tienen ahí en el gráfico, desde menos 6 cerrado hasta el 2 abierto. Entonces, eso es lo que vamos a colocar por acá. Ya, desde cerrado en menos 6 hasta abierto en 2. Listo. ¿Y B? ¿A qué sería igual? A ver, esto es A. Ya está. ¿Cómo hallamos B? Listo. Para hallar el intervalo B, tenemos que ver nuevamente el rectángulo, pero que está menos oscuro, el más claro de los dos colores, el color que parece un poquito celeste. ¿Ya? En ese caso, fíjense que empieza ese rectángulo en menos 3 cerrado. Ya está, entonces va a ser algo así también como aquí. Colocamos menos 3 cerrado. Y va a llegar en el otro extremo hasta una flecha, fíjense, o sea, no va a terminar hasta el infinito positivo. Entonces, en el otro lado, colocaremos por aquí, en lugar del 2, aquí sería más, y luego va el símbolo del infinito, que lo tenemos por acá. Muy bien, ya está. Entonces, ahí habremos dado respuesta a lo que representa A y a lo que representa B. Muy bien. ¿Y cómo representamos, en el caso de la otra pregunta, al intervalo A intersección B? Ajá. ¿Cómo sería la representación de A intersección B? Bien, en ese caso, para representar esto, lo que haremos será básicamente observar qué parte de la figura, ¿ya? ¿Qué parte de la figura contiene a ambas gráficas? ¿Qué parte de la figura como en conjuntos, no? ¿Qué parte de la gráfica tiene a las dos figuras representadas? Y podemos observar ahí claramente que aparece como que una sobre otra desde el menos 3 cerrado hasta el 2 abierto. Entonces, esa intersección será esta partecita de ese intervalo, ahí está, hasta el 2 abierto que lo tenemos por acá. Y listo. Esa entonces sería la respuesta de la pregunta 11B. Ya está. Y para terminar, vamos con la pregunta 12. Bien, voy a desarrollar la 12A. Nos dice, en cada caso determine el intervalo al que pertenece X. Nos dice primero, entre paréntesis, X más 2, y luego nos habla de que pertenece, vamos a colocar por aquí, pertenece al intervalo abierto en menos 3, hasta abierto en 5. Abierto en 5. Ya está. Entonces, ¿cómo se desarrolla un ejercicio como el 12, que es diferente de los anteriores? A ver, en primer lugar, hay que observar cuáles son los extremos que nos están dando en este caso. Fíjense, por un lado, el extremo es menos 3, colocamos aquí, y el otro extremo
vamos a colocar por allá, sería el 5. Ajá, el intervalo nos define cuáles son los extremos que vamos a colocar aquí en el desarrollo. Y al medio, ¿qué colocamos al medio? Bien, aquí en el medio vamos a colocar lo que aparezca entre paréntesis, o sea, la expresión que nos están pidiendo resolver. ¿Ya? X más 2. Ya está. Entonces tenemos un extremo por aquí, el otro extremo por acá, y al medio la expresión que tenemos que desarrollar. Ahora, si leemos en el problema, chicos, nos dice que hay que determinar el intervalo al que pertenece X. Pero fíjense, la X está solita. Solo dice X. Entonces, para eliminar el más 2, que está aquí, tendremos que restarle 2 para que podamos encontrar X. Pero ojo, si restamos 2 aquí, también tenemos que poner menos 2 en el extremo izquierdo y menos 2 en el extremo derecho. O sea, todos van a restarse con el 2. Colocamos por aquí, menos 2, colocamos al centro, menos 2, y colocamos a la derecha, menos 2. Todos tendrían menos 2. De esa forma, vamos a conseguir que aquí al medio, el más 2 con el menos 2 se eliminen, miren, se tachen, y solamente quede la X que estaba aquí. ¿Ya? Fíjense, es un ejercicio diferente a los anteriores. Mientras que aquí adelante, haciendo esta operación, menos 3 menos 2 nos daría menos 5. Y aquí al final, 5 menos 2, haciendo la operación, nos daría 3. Entonces ya tengo los nuevos extremos. Los extremos ahora son menos 5 por un lado y 3 por el otro. Entonces, para responder este problema, nos va a quedar entonces un intervalo similar al intervalo que teníamos por acá, pero con los nuevos extremos. Ahora es menos 5 y el otro es 3. Entonces colocamos por acá, en un lado, menos 5, y en el otro extremo colocamos 3. Y listo, muchachos. Esto entonces sería el resultado final para este ejercicio.